Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, vamos retomando, sí, nuestra clase correspondiente a la materia Derecho Comercial 1, sí, que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en la sede Posadas. ¿Estamos? Bien, entonces, sin perder tiempo, sí, nos metemos de lleno en el desarrollo de la clase del día de la fecha. Y vamos a continuar, ¿sí? Ese trabajo de ir introduciéndonos, ¿sí? Poco a poco, ¿sí? Progresivamente a las distintas figuras que contempla nuestro derecho positivo vigente en lo referido a cómo brindar, ¿sí? Un andamiaje, una estructura jurídica a posibles emprendimientos, ¿sí? Sean comerciales, industriales, financieros, ¿sí? Entonces, ¿cómo, digamos, qué alternativas se le brinda al empresario nacional, o por qué no también hasta el empresariado extranjero o inversión extranjera que viene a nuestro país? ¿Qué ropaje jurídico sí puede tomar para llevar adelante el desarrollo de una actividad comercial empresarial? ¿Sí? Y ahí ustedes ven, justo en estas tres figuras que tomamos, digamos, como portada para la clase de hoy, esos tres grandes sectores de la economía, ¿sí? El sector primario representado ahí con una actividad, ¿sí? de agricultura en definitiva, ¿sí? El sector secundario con esa actividad pujante industrial, ¿sí? De la que tantas veces se habla, que es un sector que tiene que expandirse en nuestro país para ampliar justamente la fuente de riqueza y no seguir discutiendo una y otra vez sobre la misma torta, sino en todo caso ampliar el tamaño de la torta, ¿sí? A la hora de distribuir recursos o hacer otras tortas, ¿sí? Haciendo el paralelo como si fueran los ingresos de los cuales se vale el Estado nacional, provincial y municipal, ¿sí? A la hora de hacer erogaciones y solventar gastos. Y ese tercer sector, perdón, sector terciario de la economía, representado por las actividades comerciales y financieras, ¿está? Que, lógicamente, en un mundo tan desarrollado, tan conectado, ¿sí? Online, es un sector que cada vez se encuentran más pujantes, ¿sí? Y las estadísticas sí lo demuestran, que las empresas que mayor valor tienen son las que se encuentran afincadas, ¿sí? En ese sector de la economía en general. Está, así que bueno, como ven allí el título para el desarrollo de la clase es seguir profundizando esto de las nociones introductorias al derecho societario, que va a ser nuestro principal foco de análisis en la clase de hoy, y luego en materia de cooperativas en los sucesivos y siguientes videos, y también el análisis de otras figuras afines muy importantes que cumplen su tarea, ¿sí? También tienen un rol, digamos, en la economía de nuestro país, sobre todo en las denominadas economías regionales, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? Con el desarrollo de la clase de hoy. Veamos, ¿sí? Repasamos esto de lo que hablamos la clase anterior, ¿sí? Un poco cuáles son las fuentes de las cuales nos munimos, de las cuales nos alimentamos para el desarrollo de la materia, ¿sí? Hacemos un rápido repaso, reiteramos una vez más, ¿sí? Nuestro código de fondo en materia justamente civil y comercial según ley 26994, ¿sí? Vigente desde el 1 de agosto del año 2015, ¿está? Ya hicimos la aclaración la clase anterior, ¿no es cierto? Que a partir de la entrada en vigencia de este cuerpo normativo, ¿sí? Se derogaron ambos códigos, civil y comercial, se han unificado en un solo cuerpo legislativo, ¿sí? Y entre otras cosas, justamente trastocó a la Ley General de Sociedades, que es la segunda fuente normativa, ¿sí? La segunda fuente de derecho ley que ustedes allí aprecian en la placa. Está la ley 19.550, ¿sí?
que ya le trastocó desde el propio, desde el propio rótulo o epígrafe. Lo que antes era la ley de sociedades comerciales, desde la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial pasó a denominarse Ley General de Sociedades. Está, y como dijimos y anticipamos, también trastocó otros aspectos fundamentales, ¿sí? Sobre todo la cuestión de la naturaleza jurídica contractual, ¿sí? Del ente societario, la cual se vio seriamente modificada con el nuevo cuerpo normativo. Está, otras cosas que, por ejemplo, cambió, tiene que ver con el régimen de incorporación de los cónyuges, ¿sí? En el sentido de que hay una nueva regulación, ¿sí? Para definir y regular qué tipo de sociedades, en qué tipo de sociedades pueden formar parte los cónyuges. Está, acá hubo una evolución y en cierta manera cuando entró en vigencia esa nueva regulación se plantearon allí algunas vacilaciones que llegado el momento vamos a ir profundizando. Bien, después nuevamente sí repasamos esta ley del año 2017, 27349, ¿sí? Conocida generalmente como Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, ¿sí? el entrepreneur, así como le llaman, disculpen mi inglés, ¿sí? Entrepreneur, ¿sí? Que concretamente, ¿sí? En uno de sus capítulos se ha regulado un nuevo tipo societario, pero extra ley de sociedades, ¿sí? Extra o por fuera de la Ley General de Sociedades. Estamos hablando de las sociedades por acciones simplificadas, ¿sí? Que ya vamos a hacer la correspondiente y debida bajada. Bien, también vamos a estudiar en profundidad, ¿sí? La Ley 20337 de las cooperativas. Está en una provincia, ¿sí? Con matriz agrícola, ganadera, forestal como la nuestra, ¿sí? Las cooperativas tienen un fundamental papel, ¿sí? Podríamos decir hasta que, llegar a decir inclusive, a que ocupa un papel principalísimo, ¿sí? En una economía como la nuestra, ¿está? Como la economía misionera, agrícola, ganadera, forestal. Estamos bien y vamos a cerrar, digamos, el bloque de fuentes normativas con la ley 20321, ¿sí? Referida a las asociaciones mutuales. ¿Estamos? Bien, continuemos entonces. Vean, acá ponemos este epígrafe de grandes novedades en el derecho positivo nacional, ¿sí? Y concretamente estamos hablando de 5 años para acá, lo cual en el mundo del derecho no es mucho, ¿sí? Siempre se suele hablar a los profesores, los doctrinarios, ¿sí? Los depositores. Hablamos como que cuando hay normativas que no superan los 5 o 10 años de antigüedad o de vigencia, prácticamente estamos en presencia de un ordenamiento Nobel. ¿Está? Y bueno, justo estos dos institutos que ustedes allí lo ven proyectado, ¿sí? La SAU y la SAS, se encuentran en este plazo mínimo que estamos hablando, ¿sí? La SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, ¿sí? Consagrada justamente con la entrada en vigencia de la ley 26994, ¿sí? Que al modificar el artículo 1, ¿sí? De bienvenida a la denominada anteriormente Ley General de Sociedades, cuando se rompe esa estructura contractualista, ¿sí? Y ya no es ineludiblemente necesario la presencia de un contrato, ¿sí? Como acuerdo bilateral o multilateral de voluntades, ¿sí? Permite que la voluntad primigenia de una sola persona dé origen, ¿sí? A una persona jurídica. ¿Está? Y esa persona jurídica va a recibir el rótulo de sociedad anónima unipersonal. ¿Está? Que un poco como anticipábamos en la clase anterior, va a ser el único tipo societario, ¿sí? Es decir, el único modelo en cierta manera, de sociedad, dentro de la ley de sociedades, vale aclararlo, que va a permitir la unipersonalidad. ¿Está? Es decir, poniendo las cosas sobre la mesa, no va a poder haber una SRL unipersonal, una sociedad colectiva unipersonal, ¿sí? Una sociedad de trabajo e industria unipersonal. Ni originaria ni devenida. Cuando hablamos de devenida es como que en la ejecución, en la vigencia de ese contrato de sociedad, ¿sí? Una sociedad que haya nacido con la presencia de dos o más socios,
¿sí? Por circunstancias de la vida, puede que se quede unipersonal. Bien, si no es bajo el tipo societario de sociedad anónima, va a tener que reconvertirse, ¿sí? Y va a haber un plazo legal, ¿sí? Que después vamos a especificar con la norma en concreto que ha sido regulado al respecto. Reitero una vez más, ¿sí? El único tipo societario unipersonal permitido dentro del contexto de la Ley de Sociedades, 19.550, va a ser el de la sociedad anónima, ¿sí? La SAU. Entonces ahí estamos hablando del año 2015, ¿sí? Venimos unos añitos más acá, año 2017, ¿sí? Se pone en vigencia a través de esa ley que les comentaba de apoyo al capital emprendedor a la sociedad por acciones simplificadas, ¿sí? La SAS, SAS, ¿está? Que bien, es un tipo de sociedad extra sociedad. Está, cuando nos metamos de lleno en el análisis de la normativa de esa sociedad, vamos a advertir cómo en realidad inclusive el ordenamiento de la ley 19.550 queda como subsidiario. Las SAS, en primer lugar, las sociedades por acciones simplificadas, se van a regir, ¿sí? Por lo estatuido por los socios o el socio en el contrato constitutivo y por lo establecido en la propia ley de apoyo al capital emprendedor. ¿Está? Y subsidiariamente, es decir, en cierta manera como en lo no regulado, ¿sí? Ya sea por voluntad de las partes o lo no regulado por la propia ley de SAS, ¿sí? Entrarán a regir las disposiciones, ¿sí? De la ley 19.550. ¿Está? Es como que en cierta manera la ley 19.550 como que adopta o empieza a tener un aroma de ley supletoria, ¿sí? Ante la voluntad inexpresada de las partes, ¿sí? En el propio contrato constitutivo y ante la ausencia de una norma regulatoria en la propia ley de apoyo al capital emprendedor. ¿Está? Bien, estas dos grandes figuras, ¿sí? Vaya que si revisten novedades, ¿sí? Sobre todo el tema de sociedad unipersonal ya se venía discutiendo, como les comenté la clase pasada, ¿sí? Esta cuestión que, digamos, no tenía un carácter novedoso en la legislación del derecho comparado, ¿sí? En España, Francia, Alemania, ¿sí? En donde esa posibilidad del fraccionamiento del patrimonio, ¿sí? Patrimonio entendido como conjunto de bienes, ya iba siendo consagrada en los distintos derechos y positivos vigentes de tales países. ¿Está? Entonces, el empresario, en aquellos países que pretendía encarar una actividad económica empresarial, tenía distintas vías, según distingamos en qué país se encontraba el emprendimiento, distintas vías de fraccionamiento del patrimonio. Básicamente las dos grandes vías. O el derecho de aquellos países lo canalizó bajo la denominada empresa unipersonal de responsabilidad limitada, EURL, ¿sí? Bajo ese modelo, digamos, legislativo, ¿sí? En donde en cierta manera se mantenía la coherencia de hablar por un lado de la ley de sociedades, ¿sí? En el siguiente sentido, las sociedades siempre estarán conformadas por la presencia de dos o más voluntades, de dos o más socios. ¿Está? Entonces, como no queriendo romper, digamos, la estructura contractual de toda sociedad, y en cierta manera hasta siendo coherente con el lenguaje, digamos, literario de la figura, uno habla de sociedad e implica necesariamente la presencia de dos o más personas, ¿sí? Entonces, para no caer en esa incoherencia, consagraron una vía legislativa, ¿sí? Conocida como EURL, Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, bajo la cual una persona, por su sola voluntad, destinaba parte de los bienes que integraban su patrimonio, ¿sí? Para un desarrollo empresarial. ¿Está? Entonces, para ese giro comercial empresarial, tales bienes eran aportados a la EURL,
¿sí? Y de tal manera, en el caso de que no haya, digamos, una gestión y un éxito económico empresarial, ¿sí? Es decir, a la hora de tener que afrontar las deudas derivadas de ese giro empresario, solo aquellos bienes respondían en primera instancia como para hacer frente a la totalidad de esas deudas generadas por el giro empresarial. ¿Está? Por otro lado, también otros países, digamos, decidieron mantener la estructura societaria, pero rompiendo ese paradigma de sociedad igual a contrato. ¿Está? Entonces empezaron a admitir la vía de la sociedad unipersonal. ¿Está? Entonces, las sociedades podrían estar conformadas por la voluntad de dos o más personas o al menos por la voluntad gestante de una sola de ellas. ¿Está? Y acá traigo a colación algo que también recordarán ustedes de la materia de derecho civil. ¿Sí? Que es lo siguiente. Hablar en el derecho argentino de que la voluntad gestante de una sola persona da origen a una persona jurídica por sí sola, sin la correlativa participación de la voluntad de otra persona, no es novedoso. ¿Sí? Ya la ley de fundaciones, ¿sí? Ya lo preveía, ¿sí? Ya lo permitió. Entonces las fundaciones también podían nacer como personas jurídicas, ¿sí? Y personas jurídicas del tipo privado, ¿sí? Y bastaba la voluntad del fundador, que en cierta manera también hacía un fraccionamiento patrimonial, ¿sí? Para destinar parte de sus bienes, no en este caso como el de los empresarios o comerciantes, para una actividad típicamente empresarial, sino para una finalidad altruista, ¿sí? De bien común, de interés general, ¿sí? De amor por la humanidad, ¿sí? Alguna actividad educativa, médica, sanitaria, ¿sí? Solidaria, que se gestaba a partir de la voluntad de una sola persona. Entonces ya era suficiente, ¿sí? Para dar origen al nacimiento de una persona jurídica unipersonal, sea en la propia vida, ¿sí? de la persona, ¿sí? Que expresaba su voluntad, o con eficacia post-mortem. ¿Está? Porque también bajo una forma testamentaria, ¿sí? Recordamos entre todos que en la Argentina el testamento puede otorgarse válidamente bajo dos formas, ¿sí? Existe el denominado testamento por acto público, que se celebra ante escribano y la presencia de dos testigos. Y también conocemos el testamento hológrafo, ¿sí? Hológrafo sin H, que es el testamento otorgado, ¿sí? Firmado y fechado por la mano misma del propio testador. Está entonces en cualquiera de esas dos formas testamentarias, también se puede constituir una persona jurídica fundación. Está en ese caso con eficacia post-mortem, ¿sí? La cual iba a nacer una vez abiertos sus sucesorios, concretamente a través de la vía de una sucesión testamentaria. ¿Está? Entonces el juez del sucesorio, ¿sí? Tenía que encabezar, digamos, y llevar adelante los procedimientos para el acabado cumplimiento de la voluntad del testador o causante, en tanto y en cuanto no hubiese designado el propio testador un albacea, ¿sí? Como para que ejecute esas mandas testamentarias y que, entre otras cosas, lleve adelante el proceso constitutivo de constitución de una fundación. ¿Está? Así que bueno, reitero y saco en limpio, digamos, en el derecho argentino ya teníamos la posibilidad de que la voluntad de una sola persona constituya personas jurídicas. ¿Está? Vuelvo a reiterar, limitado al ámbito de las fundaciones. Desde el año 2015, ¿sí? Expresamente la ley 26994 modifica ese artículo primero y también luego se modifican otros artículos de la parte en que la ley de sociedades regula las causales de disolución, que ya lo vamos a ver, y se introduce entonces esta figura de sociedad anónima, unipersonal. ¿Qué pasa con el tema de SAS? ¿Cuál es el gran desarrollo que
que la doctrina, ¿sí? Acá otra vez vuelvo a citar las palabras del profesor Vítolo, que les comenté en la clase anterior, ¿sí? Pone de realce pongo las palabras de él en mi boca, no hago más que reiterar esta magnífica figura. ¿Sí? ¿Por qué magnífica figura? Por la flexibilidad que la propia ley que la sanciona, ¿sí? Porque la propia ley que las instituye, deja, ¿sí? En la voluntad del o los socios. Y ahí cuando yo ya le digo del o los socios, al decirle del, les estoy queriendo, digamos, poner de manifiesto que las SAS, las sociedades por acciones simplificadas, también podrán ser unipersonales, ¿sí? Y podrán nacer como tales, ¿sí? Como unipersonales, o podrán quedar como tales, es decir, devenidas, ¿sí? En un giro societario de una SAS que nace multilateral o plurilateral, en algún momento puede venirse a transformarse en una SAS unilateral. ¿Está? Entonces, acá, digamos, vamos cerrando la idea. Dentro del contexto de la ley de sociedades, el único tipo societario unipersonal es la sociedad anónima unipersonal. Salimos del contexto genérico de ley general de sociedades y resulta ser que ahí encontramos ya otra posibilidad de constituir un ente originariamente o devenidamente unilateral, ¿sí? Es decir, que nace o que en el devenir se transforma en un ente que posee un solo socio. ¿Está? Después ya vamos a ir profundizando y advirtiendo algunas limitaciones o en cierta manera incapacidades de derecho para ciertas personas, ¿sí? Que por ejemplo ni van a poder constituir SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, y que tampoco podrán constituir SAS, ¿sí? Sociedades por acciones simplificadas unipersonales. Pero vamos de a poquito, ¿sí? Vamos de a poquito. Entonces, vuelvo a las palabras de Vítolo, esa gran flexibilidad de la SAS, ¿sí? Los órganos de gobierno, ¿sí? De la SAS pueden recibir la denominación que los socios pretendan. Si algunos lo quieren llamar asamblea, llamarán asamblea de socios, o lo pueden llamar reunión de socios, o algún epígrafe que mejor les guste o le plazca a los socios constituyentes de la SAS. Lo mismo con el órgano de administración, que podrá ser un directorio, ¿sí? Con único integrante o con múltiples integrantes, o podrán llamarlo directamente gerencia o consejo de administración, ¿sí? O consejo constitutivo. Y lo mismo con el órgano de fiscalización, ¿sí? Esto de los síndicos, ¿sí? Que vienen a controlar, y vamos a ver si esa estructura de control por un síndico va a ser obligatoria o facultativa. ¿Está? Vean, acá un poco yo les traslado una idea que yo creo que sirve para entender de a poco y metiéndose, digamos, con ganas al mundo societario en general, ¿sí? Después uno irá especificando en cada tipo societario en particular. La estructura orgánica de toda sociedad, antes decíamos sociedad comercial, en cierta manera se parece a la estructura del Estado, ¿sí? Sea un Estado nacional, provincial o municipal. ¿Por qué? Por lo siguiente, ¿sí? El Estado, todos sabemos, persona jurídica por excelencia pública, que nos aglutina a todos, ¿sí? Posee tres grandes poderes, ¿sí? Poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Poder ejecutivo que tiene en su manda, digamos, a su cargo, principalmente la actividad de administración general del país, ¿sí? El poder legislativo con su función legiferante, ¿sí? De normatividad, de creación de normas generales, ¿sí? Aplicables a todos los habitantes de la nación para la regulación de las conductas subjetivas, y finalmente el órgano, digamos, de contralor de los dos anteriores, ¿sí? El poder judicial, como que le pone el coto, el límite a los dos anteriores, ¿sí? Controla al Ejecutivo que cumpla con la ley
puesta o sancionada por el Poder Legislativo, pero también controla al Legislativo, ¿sí? Para que no ponga en vigencia normativa inconstitucional. ¿Qué pasa? Hay sociedades que van a tener una estructura orgánica más compleja y otros más simple. ¿Está? Entonces, cuando uno habla de sociedad con la mayor complejidad en cuanto a estructura, hablamos de la sociedad anónima. ¿Sí? Entonces, en la sociedad anónima queda bien delimitado esos tres ámbitos, ¿sí? Como si fuera un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Es como que el poder ejecutivo, ¿sí?, estaría representado por el denominado órgano directorio en una SA. ¿Sí? Y ese directorio podrá ser unipersonal o pluripersonal, ¿sí? Y si es pluripersonal habrá la persona de un presidente, ¿sí? Presidente del directorio. Y ese presidente del directorio va a ser el que va a representar a la persona jurídica sociedad anónima. ¿Está? Entonces es la que, por ejemplo, va a firmar los contratos, ¿sí? Comprometiendo la voluntad de este ente con personalidad jurídica diferenciada. ¿Sí? No la propia del presidente en sí. ¿Está? Firmará por la sociedad. ¿Sí? Es como que hay una abstracción legal, las personas jurídicas no tienen existencia, como decía el gran Vélez Sarsfield, personas de existencia ideal, ¿está? Pero hay personas de carne y hueso, personas humanas que son quienes la representan. Bien, la sociedad anónima encuentra en la persona del presidente del directorio, ¿sí?, su ejercicio de función de representación primordialmente. Después también ese directorio va a tratar el día a día en la marcha general de los asuntos de la sociedad. ¿Sí? Si se contrata un empleado, si hay que despedir un empleado, ¿sí?, si hay que celebrar algún acuerdo extintivo, un mutuo acuerdo laboral, que no es despido, ¿sí? Si hay que alquilar un nuevo local comercial, un nuevo tinglado, o si hay que, digamos, resolver algún contrato de locación si las cosas van mal, ¿sí? Bien, todas esas cuestiones del día a día van a ser resueltas en el órgano directorio, ¿sí? Entonces, no se olviden, digamos, haciendo la bajada, como un poder ejecutivo funciona en cierta manera el directorio de la SA. Después encontramos el órgano a nivel nacional, provincial o municipal, el poder legislativo, ¿sí? El Congreso de la Nación, la legislatura de la provincia de Misiones, y para los que somos posadeños, digamos, el Consejo Deliberante del municipio de la ciudad de Posada. Bien, a nivel, digamos, de estructura orgánica de una SA, eso va a estar representado por la asamblea de socios, ¿sí? Entonces, en la asamblea de socios, los socios van a resolver las cuestiones más fundamentales de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, si va a haber alguna ampliación del capital social o si va a cambiar el objeto social. Acá reitero una cosita que creo que lo hablamos en la clase anterior. Las sociedades tendrán capacidad para todo aquello que esté vinculado a su objeto. Entonces quedarán comprometidas en tanto lleven adelante y lleven a cabo una actividad que digamos, se desprende del objeto social. ¿Sí? Entonces, si una sociedad que se dedicaba, qué sé yo, a marketing y publicidad, y luego pretende cambiarse a un ámbito de intermediación inmobiliaria, y eso no figuraba en el estatuto, eso va a tener que resolverse en asamblea, ¿sí? Y podrá ser una asamblea ordinaria o extraordinaria, después vamos a ir viendo los distintos tipos y clases de asamblea y cómo se las convoca, ¿sí? Y puede ser que en algún momento la sociedad inclusive, si las cosas van mal, pretenda, digamos, llegar a un proceso de disolución, ¿sí? Y posterior etapa de liquidación. Bueno, eventualmente esa fundamental resolución va a tener que ser adoptada en asamblea de asociados. ¿Está? Entonces, donde ahí van a concurrir los socios, ¿sí? Y los socios puede ser que dentro del contexto de una SA no tengan derecho a comparecer a esa asamblea todos los socios. Puede que sean algunos de ellos. ¿Por qué? Porque la estructura de la SA permite que haya socios que tengan derechos políticos, ¿sí?,
que justamente, por ejemplo, el principal derecho político es comparecer y votar en asamblea. Eso es ejercer un derecho político, entre comillas, societario. Pero el socio también, y acá yo le diría, todos los socios tienen también comprometido, o tienen también a su favor, depende de cómo va el ejercicio financiero en una sociedad, tienen derechos económicos, ¿sí? Porque no se olviden que la propia ley, en su concepto que da bienvenida a la Ley General de Sociedades, dice que los socios realizan, o el socio realiza esos aportes para participar en las ganancias y para soportar las pérdidas. Entonces, participar en las ganancias es el principal derecho económico de los socios, ¿sí? Y esos derechos económicos los tienen todos los socios, ¿está? Ahora bien, puede ser que en una SA haya socios que tienen derecho económico, pero no tienen derechos políticos. Es decir, no pueden conformar quórum y correlativamente luego no pueden votar en una asamblea de asociados. Está en un simple anticipo que después iremos profundizando. Entonces, terminando la idea de este paralelo que les hago entre el Estado y la estructura de una SA, ¿sí? Dijimos, en el Estado está el Poder Ejecutivo, en la sociedad anónima está el directorio. En el Estado, en cierta manera, está el Poder Legislativo, Congreso, Cámara de Diputados, lo que fuere. En la sociedad anónima está la Asamblea de Socios. Finalmente, en el Estado está el Poder Judicial, que como dijimos es el órgano de contralor, y en las SA estará como órgano propio y típico la sindicatura, ¿sí? La presencia del síndico, sea persona individual, ¿sí? O hablamos de una sindicatura si es con integración plural, que va a controlar, ¿sí? Los papeles, ¿sí? El desempeño, ¿sí? De los administradores, es decir, principalmente de cómo se desempeña el directorio, y en particular en la persona del presidente del directorio, ¿sí? Y también va a tener alguna, digamos, correlatividad, alguna relación dinámica con el órgano asamblea, ¿sí? En el sentido de que va a haber un ida y vuelta en la cuestión de convocatorias de asambleas, ¿sí? Y contralor de los denominados libros societarios. ¿Está? Entonces ustedes van viendo ahí un poco la estructura, la más compleja, ¿sí? La estructura de una SA. Acá tomo una preguntita que uno de ustedes en la clase anterior, medio sobre el cierre, estuvo muy buena que la hizo uno de los compañeros. Profesor, usted, digamos, ¿qué les interesa como cátedra que sepamos en ese comparativo entre las sociedades? Y se acuerdan que yo les dije, bueno, una cuestión fundamental va a ser la cuestión de la responsabilidad, ¿sí? Que es un temita que ahora lo vemos a continuación de estas plaquitas, ¿sí? Yo aclaré también ya una vez, lo vuelvo a reiterar, no me canso por eso. El hecho de constituir una sociedad no implica responsabilidad limitada. Hay que ver qué tipo societario se eligió, ¿sí? Hay sociedades que llevan consigo el beneficio de limitación de responsabilidad y hay otras que no. Bueno, después vamos a ir viendo en concreto cada tipo societario cómo juega al respecto. Ahora lo que estamos hablando es el otro ítem que nos interesa a nosotros como profes, a ustedes, digamos, como son aprendices. ¿Qué les interesa? ¿Qué se pueden llevar ustedes de derecho comercial? ¿Está? Nosotros como profes hacemos la clase, mejor, peor, ustedes son los destinatarios y son quienes pueden evaluar, digamos, con fundamento, para que se lleven algo al final de la carrera, al final de la materia, más allá de aprobar o no, que es el objetivo primario que todos tenemos cuando cursamos una materia en el grado de abogacía, ¿sí? ¿Qué pretendemos que se lleven? Bueno, pretendemos que se lleven ese comparativo, que ustedes sepan qué sociedades, en primer lugar, trae consigo responsabilidad limitada. La otra cuestión, justo, estructura. Entonces, que tengan en claro cómo va a haber sociedades más complejas, como por ejemplo, ya les dije, la SA, que va a tener los tres órganos, ¿sí? Directorio, asamblea y sindicatura. ¿Está? Pero después habrá otros tipos societarios con una estructura orgánica más sencilla.
Está un poquito más sencilla. Y ahí yo les tiro SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿Está? Entonces, lo que era directorio en la SA, en la SRL es la gerencia, el órgano gerencia o el órgano gerente, ¿sí? Si es unipersonal. Gerencia si es pluripersonal. ¿Está? Lo que era en la SA la asamblea de socios, en la SRL será una simple reunión de socios. ¿Sí? Reunión de socios. Y vean, en la SRL no va a haber sindicatura. Entonces ustedes me dirán, y por lógica van ya de a poquito deduciendo. Está que eso es lo interesante, digamos, ustedes a medida que se van metiendo en el tema van sacando sus propias conclusiones o sus propios huecos intelectuales que van advirtiendo. Y ustedes me dirán, bueno, entonces, en la SRL, siguiendo ese paralelo, está el poder ejecutivo de la gerencia, como si fuera. Está el poder legislativo, que es la reunión de socios, y ustedes me dirán, y profesor, ¿no hay poder judicial que controle, entre comillas? ¿Quién ejerce la función de contralor? Anótenlo, lo ejercen los propios socios, ¿sí? Y todos ellos, anótenlo, cualquiera de ellos, inclusive pueden anotar. ¿Por qué? Porque cualquiera de ellos puede acceder a la documentación societaria. Después vamos a ver que hay libros sociales, libros societarios, en donde se va anotando el giro de la sociedad, ¿sí? Ya sea la actividad de la propia gerencia, si es SRL, o las reuniones de socios, ¿sí? También en el caso de la SRL, qué es lo que se resuelve. Está, y van a haber libros contables, ¿sí? En donde se va a anotar la dinámica, ¿sí? Del giro empresarial en un año financiero, ¿sí? O en un año societario. Y esos libros que tradicionalmente en una SA los controla el síndico, ¿sí? Si la sindicatura es unipersonal, o la sindicatura en plural, si hay varios síndicos. En la SRL ese poder de contralor, de control, lo ejerce cada socio. Entonces tiene derecho a ir a la sede de la sociedad y decir, señor gerente, ¿me puede facilitar en un plazo de 5 o 10 días, ¿sí? La posibilidad de hacer una vista de los libros contables? ¿Está? Tiene derecho a promocionar, ¿sí? Y eso deriva todo de su derecho de socio. ¿Está? Por el hecho de la calidad de tal, por el hecho de ser socio, cualquier socio tendrá esa posibilidad de contralor o control, ¿sí? De la gestión societaria. ¿Está? Bien, cierro la idea con el tema de las SAS. En las SAS esa es una de las grandes ventajas. Esa, dice el maestro Víctor, es como si fuera una plastilina. Los socios le dan la estructura más compleja, menos compleja, ¿sí? El mejor traje adaptado a la necesidad de los socios, ¿sí? Entonces ahí un poco el consejito también del profesor Víctor, que dice que explica que muchas de las entidades de aplicación, digamos, de la registración de la SAS promueven el uso de estatutos tipo. Son estatutos mínimos, ¿sí? Que tienen los datos fundamentales. Básicamente hay que cargar los datos de los socios, ¿sí? Y pulir, digamos, lo que es el objeto y algunas otras cuestiones y cláusulas del contrato constitutivo, pero sin mayores aditamentos. ¿Está? Bien, es como que se nos invita a que nos apartemos de los estatutos tipo, que usemos nuestra inteligencia para adicionar cosas, para eliminar otras que no son fundamentales o esenciales. Entonces hacemos el mejor traje, ¿sí? La mejor forma jurídica para los socios de esa sociedad. ¿Está? Así que, así que como les decía, esa es una de las grandes ventajas de la SAS, ¿sí? La flexibilidad en su estructura orgánica. Cierro un poquito este bloque de ideas. Estuvimos hablando de órganos, ¿no es cierto? Dijimos personas jurídicas, son personas de existencia ideal. Ya nos vamos a meter enseguida en la letra del propio código, ¿sí? La persona jurídica, la persona de existencia ideal, con lenguaje, digamos, velezano,
actúa por medio de sus representantes, ¿sí? Y sus representantes, la actuación que llevan adelante, ¿sí?, se imputa al ente persona jurídica. Está el presidente de la SA, el gerente en la SRL, ¿sí?, cuando celebra contrataciones, ¿sí?, grandes contratos, contratos asociativos, locaciones, ventas, permutas, comprometen a la persona jurídica, a la SA, a la SRL. ¿Está? Entonces, a lo largo del tiempo en la doctrina se planteó, ¿qué es lo que existe? Existe, digamos, para que vincule al ente jurídico esa actuación. ¿Qué es lo que hubo? Un ejercicio de un mandato, ¿sí? Ven que existe el contrato de mandato cuando hay un encargo para que otra persona, en nombre de otra, ¿sí?, lleve adelante, ¿sí?, el ejercicio, la realización de un hecho, un acto jurídico. ¿Sí? Bien, ¿eso es un mandato o qué es lo que sucede en el mundo del derecho? Y ahí, digamos, como que se le prendió una lamparita a un alemán, ¿sí?, un estudioso, un doctrinario, que se llamaba Otto von Guericke, ¿sí? Otto von Guericke. Y él es el que plantea, ¿sí?, en relación a la actuación de los entes ficticios, de las personas de existencia ideal, su famosísima teoría del órgano. ¿Está? Entonces, en cierta manera ya es una doctrina más avanzada respecto de la teoría de la representación por mandato, ¿sí? De allí que cuando hay ejercicio de la representación de una persona jurídica, propiamente hay una representación orgánica. Y ahora yo enseguida ya les llevo al código, como con buen tino, con buena técnica legislativa, nuestro nuevo Código Civil y Comercial recoge esta noción. Cuando actúa el presidente de la SA, cuando actúa el gerente de la SRL, ¿sí?, está actuando la persona misma. ¿Por qué? Porque actúa el órgano presidente del directorio, porque actúa el órgano gerente. ¿Está? Lógicamente que hay una comparecencia de una persona humana. Rodolfo Ibáñez, ¿sí?, Josefina Menéndez, DNI tal, con domicilio tal, ¿sí?, nacido en tal fecha, tal persona. Pero tal persona, más que ejercer un mandato, ¿sí?, es el órgano de la sociedad. Y esto proviene, vuelvo a reiterar, a partir de la enseñanza de este doctrinario alemán, Otto von Guericke, ¿sí?, y su denominada, reitero, teoría del órgano. ¿Está? Vean, salgo un ratito de la placa. Los llevo a ese artículo del Código Civil, ya que estamos hablando de representación, ¿sí? Vean. Bien, ahí lo tienen, ¿sí? Estamos todavía dentro del libro primero, ¿sí? No nos olvidemos que el Código Civil y Comercial 2015 tiene parte general. Está siguiendo digamos, las cuestiones metodológicas de los códigos de derecho ius privatístico, digamos, más desarrollados a nivel internacional. Nuestro Código Civil y Comercial tiene parte general. En ese artículo 358, que allí lo ven, bajo ese epígrafe de principios y fuentes, ahí lo vemos, ¿sí? Paso a leerles. Los actos jurídicos entre vivos pueden ser celebrados por medio de representante, ¿sí?, excepto en los casos en que la ley exige que sean otorgados por el titular del derecho. ¿Está? Y el segundo párrafo un poco el que hace la clasificación de la representación en el derecho argentino, ¿sí? Y lo cierto es que la representación, las fuentes de la representación, como bien lo dice el artículo en estudio, vean lo que dispone. La representación es voluntaria cuando resulta de un acto jurídico. ¿Está? Ahí estamos hablando del típico ejemplo del apoderado.
¿Está? Va una persona en escribanía y otorga un poder, supongamos un poder de administración, a favor de otra para que otra persona, por ejemplo, celebre contrato de locación, ¿sí? En su nombre y en su representación. ¿Sí? No se olviden que el representante expresa una voluntad ajena. ¿Sí? Los efectos de la representación recaen sobre el representado. ¿Sí? El representante no es parte en la relación jurídica, ¿sí? Sino que la parte es aquel sobre el cual recae el efecto jurídico del acto celebrado. ¿Está? Entonces, les decía, representación voluntaria cuando resulta un acto jurídico. Anótense, apoderamiento, acto de apoderamiento, ¿sí? Otorgar un poder en escribanía ante escribano. Es legal cuando resulta de una regla de derecho, ¿sí? Hablamos de los típicos casos de representantes legales, ¿sí? Los padres respecto de sus menores, hijos menores de edad, ¿sí? Que aún no cuentan con edad y grado de madurez suficiente, ¿sí? Ahí tendremos que ir viendo siempre el umbral desde el nacimiento hasta 13 años, más de 13 años también, ¿sí? Porque no es que desde 13 años ya el menor actúa por sí, en la inmensa mayoría de casos. ¿Sí? Hay actos con comparecencia dual. Comparece el representante y también comparece el menor. El menor también a los fines de expresar su voluntad complementaria, como si fuera una conformidad que da. Y vean, y lo tercero, que es a lo que los traigo y que nos interesa para comercial, la representación es orgánica cuando resulta del estatuto de una persona jurídica. ¿Está? Entonces acá es lo que estamos hablando. Habrá que ir a leer siempre el estatuto o el contrato constitutivo de cada persona jurídica. Acá vamos a empezar a estudiar, en lo que nos queda del año, algunas personas jurídicas, ¿sí? Típicas que estudiamos en órbita del derecho comercial, SA, SRL. ¿Sí? Después vamos a ver en las SAS, en las cooperativas, en las mutuales. Vamos a ver concretamente quién es el representante, que todo el ordenamiento, que toda la normativa dice que ejerce la función de representación. Pero ojo, porque hay veces que supongamos el presidente del directorio no está, ¿sí? O el gerente, en una gerencia no está el gerente principal, y entonces vamos a tener que leer el estatuto o contrato constitutivo y ver en todo caso si el estatuto no prevé alguna alternativa para el caso de no presencia del presidente en una SA o del gerente en el caso de una SRL. ¿Está? Por eso de allí que es orgánica cuando resulta del estatuto de una persona jurídica. ¿Está? Pero, digamos, cierro la idea. ¿Ven cómo ahí se manifiesta esto de teoría del órgano de von Guercke? ¿Sí? Hay una representación de tipo orgánica. ¿Está? Porque si no sería lo mismo que decir, no, es como si fuera una representación voluntaria. No, la representación de persona jurídica es propiamente orgánica. ¿Está? Es el órgano el que actúa. Lógicamente, sí, hay una actuación de una persona humana, de carne y hueso, ¿sí? Pero que está comprometiendo, ¿sí? En definitiva, la voluntad jurídica del ente persona jurídica. ¿Estamos? Bien. Avancemos entonces. ¿Está? Vean, algo lo anticipamos la clase anterior ya sobre el cierre de la clase, ¿sí? Vamos a ir llenando un poquito ese contenido, digamos, esa estructura de ideas, esa hilación de temas que vamos tratando en estas caóticas clases introductorias al derecho societario y comercial. Vean, ¿qué figuras generan un centro de imputación diferenciada? Es decir, ¿qué figuras en el derecho nacional tienen personalidad propia? ¿Sí? Y hablamos en el derecho nacional, ¿sí? No va a ser lo mismo que estudiar derecho uruguayo, o derecho brasilero, o ecuatoriano, peruano, mexicano, o francés o español, lo que fuere. Vamos a hablar del derecho nacional. Bien, ahí entonces, en primer lugar, nos vamos a meter con el tema de las sociedades.
¿sí? Las sociedades claramente generan este centro de imputación diferenciada. Ya los voy a llevar al Código Civil, ¿sí? Que van a ver que utiliza estas palabritas que ponemos en el cuadrito. Centro de imputación diferenciada. Hablar de centro de imputación diferenciada es hablar de que hay un ente con personalidad propia, es decir, con una personalidad distinta de los miembros, distinta de la personalidad de cada uno de los miembros que la integran. ¿Está? Entonces, existe un ente de imputación distinta. ¿Sí? Los efectos de esas relaciones jurídicas van a recaer sobre el ente jurídico, sobre la persona jurídica. ¿Cuáles generan centro de imputación diferenciada? Todas las sociedades, ¿sí? Todas las sociedades, y ahí hablamos de las sociedades, de la Ley General de Sociedades, también esta Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, la SAS, ¿está? Pero pongamos un pequeño asterisco a algunas sociedades que no respetan el tipo, ¿sí? Es un poco lo que hoy se habla dentro del término, los societaristas hablan de la sociedad de la sección cuarta, ¿sí? Después nos vamos a meter en el capítulo primero, ¿sí? Lo que antes eran las llamadas sociedades de hecho o irregulares, ¿sí? Tipificación que en cierta manera ha quedado difuminada, ¿sí? Desenraizada en la órbita de la nueva ley de sociedades, ¿está? Pero sociedad que respeta el tipo, es decir, una SA, una SRL hecha y derecha, una sociedad colectiva hecha y derecha, una de capital e industria, una comandita simple o una comandita por acciones, ¿está? Son personas enteramente distintas de cada uno de los socios. Lo mismo va a suceder con las cooperativas. Está ahí, se gesta a partir de la voluntad de los asociados cooperativos una persona jurídica distinta. ¿Está? Que vean, ahí, ya que estamos, hacemos un gran comparativo entre sociedad y cooperativa. Va a haber, digamos, una pauta muy importante, ¿sí? Y uno a partir de eso como que empieza a olfatear hacia dónde van estos ropajes jurídicos, hacia dónde van las sociedades, hacia dónde van las cooperativas, es decir, para qué la legislación las contempla. Vean, se suele decir que en las sociedades, lo que antes llamábamos las sociedades comerciales, SA, SRL, que son las que predominan en el mundo comercial empresarial, hoy de a poquito, tremenda aplicación de las SAS que están teniendo, es lo que se conoce como si fuera un gobierno de plutarquía. ¿Sí? Como que el gobierno de plutarquía quiere significar el gobierno de los más ricos. ¿Está? Porque en definitiva, las voluntades sociales que se obtienen, por ejemplo, en una asamblea de socios, en una SA, o en una reunión de socios, en una SRL, todo lo que se va a ir computando como para ir haciendo mayoría en las distintas decisiones que se pretenden tomar, ¿sí? No va a ser por persona, hablo en las sociedades, sino que va a ser por aporte societario. Entonces el que tiene un mayor aporte societario va a ser el que se va a terminar imponiendo en las distintas resoluciones sociales. El que tiene más, el que aportó más, el que principalmente va a tomar las decisiones principales de la sociedad. ¿Sí? El que tiene más o los que tienen más se van a terminar imponiendo, ellos van a ser mayoría frente a una minoría, ¿sí? que hizo menores aportes sociales. ¿Qué es lo que son los aportes sociales? Cuando se constituye la sociedad hay que conformar el capital social. ¿Sí? El capital social va a ser una suma X de dinero. Supongan 1.000.000 de pesos. Supongamos que es una SRL. Entonces, los distintos socios de esa SRL, cada uno en su proporción hace un aporte para llegar a ese monto, 1.000.000 de pesos. Bien, vuelvo a reiterar la idea. Las sociedades son de plutarquía. ¿Está? Es para que se imponga, se termina siendo el que más dinero tiene.
¿Qué pasa en materia de cooperativa? Es otro mundo, digamos, porque en la cooperativa siempre el voto es por asociado. Como que yo les diga, una persona, un voto. ¿Está? No interesa el aporte que ha efectuado, ya sea originariamente o en forma devenida o sucesiva. Una persona, un voto. En cambio, en sociedades no. Una persona vota en proporción a su aporte societario. Supongamos que una persona tiene el 25%, ¿sí?, del capital social, y hay en una sociedad de dos, el otro socio tiene el 75%. Bien, siempre se terminará haciendo lo que pretenda llevar adelante, llevar a cabo el socio mayoritario. ¿Está? Porque si no, ustedes me dirán, si fuera el voto como en la cooperativa, va a terminar 1-1, 50-50. Y no, va a terminar 75-25 la votación, porque es por aporte societario. ¿Está? ¿Se entiende entonces? Cierro la idea entonces. Sociedades, cooperativas, asociaciones mutuales son personas enteramente distintas, ¿sí? Enteramente distintas de los miembros que la integran, ¿sí?, o que la constituyen. Sin embargo, vean, no hay que confundir. El nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí?, en la parte referente a contratos, incorporó, ¿sí?, estos negocios típicamente conocidos como contratos asociativos. ¿Está? Pero debe quedar en claro, en cualquiera de estos cuatro casos, no estamos en presencia de persona jurídica distinta de los miembros que la integran. ¿Sí? ¿Hay finalidad común en cualquiera de estas figuras? Hay. Por eso hay un contrato asociativo, para llevar a cabo, hacer una obra, prestar un servicio que se agota en sí mismo o que se extiende a lo largo del tiempo, por un tiempo determinado. Hay una finalidad común. Ahora bien, estos distintos entes que forman parte de un negocio en participación o que forman parte de una agrupación de colaboración o que forman parte de una unión transitoria, que antes, hasta el 2015 se llamaba Unión Transitoria de Empresa, por ahí lo que más suena, por ahí ustedes habrán escuchado, la UTE tal, ¿sí?, significa Unión Transitoria de Empresa, o tales personas que se juntan para conformar un consorcio de cooperación. Esa unión que surge, esa agrupación de colaboración, que puede recibir un nombre de fantasía, ¿sí?, no es una persona distinta de los miembros que la integran, ¿sí? ¿Qué pasó? Vean, porque hay muchas veces confusión. Porque la originaria ley 19.550, ¿sí?, cuando fue sancionada, incorporó algunas de estas figuras en su parte final. ¿Está? Entonces ya en aquel momento, ya los autores societaristas decían, ¿qué hacen estos contratos asociativos al final de la ley de sociedades comerciales? Es como que ya les hacía ruido, es como que sentían que no estaban bien ubicados, metodológicamente hablando. ¿Qué pasó entonces con la ley 26994, que unifica los códigos civil y comercial, le cambia el nombre a la ley de sociedades y hace algunas modificaciones sustanciales? ¿Qué pasó también entonces? Se recortaron de esa parte final de la ley por entonces de sociedades comerciales, se sacó de allí, se derogó de allí, pero se los trajo al Código Civil y Comercial. ¿Está? Esos cuatro negocios asociativos ustedes lo encuentran en la parte de contratos del propio Código Civil y Comercial. Está ahí con buena técnica, está en la parte de contratos, no está en la parte general, como ya nos vamos a meter cuando el Código Civil regula a las personas. Todos sabemos, las dos clases de personas son o humana o jurídica. El Código Civil primero regula todo el estatuto de la persona humana, cuándo nace, cómo muere. Lo mismo la persona jurídica, cómo se constituye, cómo se disuelve, ¿sí? Y trae un listado de personas jurídicas, públicas, otras privadas.
Ya no vamos a meter, vamos a ir a la letra del código, pero si uno va al listado de las privadas no encuentra a ninguno de estos contratos asociativos. ¿Por qué? Porque no son personas jurídicas. No hay centro de imputación diferenciada. Ya les cuento en qué artículo del Código Civil y Comercial se encuentran estos contratos, ¿sí? Denominados asociativos. Salgo de la plaquita. Y vamos al artículo 1442. ¿Ven ahí? Bajo este capítulo 16, ¿sí? Dentro de esta parte del código referida a los contratos, están los contratos asociativos. Que vean qué buena, digamos, metodología de legislación, ¿sí? El codificador, digamos, entre comillas. Primero tienen unas normas aplicables a todos los contratos asociativos, lo que les llama la sección primera. ¿Está? Como ven ahí, 1442, norma aplicable. Las disposiciones de este capítulo se aplican a todo contrato de colaboración, de organización o participativo, con comunidad de fin, que no sea sociedad. ¿Está? A estos contratos no se le aplican las normas sobre la sociedad. No son, ni por medio de ellos se constituyen personas jurídicas, sociedades ni sujetos de derecho. En definitiva, no hay centro de imputación diferenciado. Vean, y entonces avanzamos. ¿Cuáles son? Ahí lo tienen. ¿Sí? Negocio en participación, sección segunda. Sección tercera, agrupaciones de colaboración. Antes era las ACE, agrupaciones de colaboración empresaria. Es como que se recortó, se eliminó la palabrita empresaria, tanto en las ACE como en las UTE. ¿Está? Uniones transitorias, las UTE. ¿Sí? Si ustedes alguna vez fueron al Parque Nacional Iguazú, ¿sí? Van a ver que por ahí si prestan atención cuando le cortan el ticket. Ahora en época de pandemia no sé si hay tiquete ahora o no, pero van a ver que la administración del Parque Nacional, ¿sí? En esta gestión, digamos, de mantenimiento y custodia y, digamos, manutención en general del parque, hay una UTE, ¿sí? Hay una conjunción de empresas que, vuelvo a reiterar, cada una de ellas no deja de ser tal empresa, tal persona jurídica. Y lo que han conformado es una UTE, ¿sí? Como ven allí, leyendo el objeto de la UTE. Más adelante vamos a profundizar en cada contrato asociativo como para quedarnos con una idea más cabal. Pero refiriéndonos a las UTE, vean, hay contrato de unión transitoria cuando las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, ¿sí? Por ejemplo, les cuento, Yacyretá se construyó con una UTE multinacional. Cuando lleguen a privado, por ahí van a ver, hay algunos casos jurisprudenciales referidos a UTE, Yacyretá. Servicios, lo que les contaba, la UTE del Parque Nacional Iguazú, ¿sí? La manutención, ¿sí? A su vez la subconcesión supongamos, del bar, ¿sí? Tienen que renovar las barandas, pintar toda la infraestructura, o suministro concreto, dentro o fuera de la República. Pueden desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al objeto principal. Está entonces negocio en participación, agrupaciones de colaboración, uniones transitorias y también consorcios de cooperación. ¿Está? Estos 4 grandes contratos asociativos, estas 4 grandes formas de asociación, sobre el final del dictado de la clase, de la materia, digamos, en este rally final de Comercial 1, vamos a estudiar de una manera más detallada,
¿sí? Cómo se puede constituir, bajo qué forma, derechos y obligaciones de los miembros integrantes también. Bien, vuelvo a parte general. Está bajo el título 2, persona jurídica. Está, nos vamos metiendo de lleno, ¿sí? Personalidad, vean, 141, que define a las personas jurídicas. Todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. ¿Está? ¿Se acuerdan la vieja definición de persona de don Dalmacio? Medio que va por ese lado y le agrega esto último de para el cumplimiento de su objeto, supongamos una sociedad, objeto social, y los fines de su creación. Cada persona jurídica para algo se la crea, para algo se la instituye. Voy al 143, salteo el 142, que ya voy a volver, pero me interesa lo que nos quedemos con esa idea, esto de la personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. ¿Está? Eso es la personalidad jurídica diferenciada, un centro de imputación. ¿Sí? Lógicamente, los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica. Está como que primero nos dice eso, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este título y lo que disponga la ley especial. ¿Sí? Es lo que después vamos a tener que empezar a estudiar en cada tipo societario, ¿sí? Ese comparativo del régimen de responsabilidad. ¿Sí? De a poquito vamos a ir familiarizándonos con lo siguiente. Va a haber un régimen de responsabilidad, digamos, por deudas sociales. Está, que es a lo que alude esta parte final del 143. ¿Sí? Responsabilidad por deudas sociales, es decir, frente a acreedores extraños a la sociedad, ¿sí? Por obligaciones contractuales y extracontractuales. ¿Está? Entonces, ¿cómo se va a responder? Si hay una persona jurídica distinta, en principio con el capital social de la misma. Y ahí vamos a empezar a ver qué puede llegar a suceder si hay insolvencia de esa persona jurídica. ¿Será que se puede llegar al patrimonio de los socios que la conforman? Está ese un poco. Eso, vuelvo a reiterar, el ámbito de responsabilidad, ¿sí? Por deudas sociales. Después hay otro ámbito de responsabilidad, pero ya se suele decir una responsabilidad intrasocietaria. No enmarcada para los socios en general, sino enmarcada respecto de los administradores. Supongan ustedes los directores de una SA, o el presidente de una SA, o los gerentes, o el gerente en una SRL. ¿Está? Como ellos también responden, pero frente a los propios socios, no para afuera. De allí que una responsabilidad intrasocietaria, ¿sí? Que puede, digamos, terminar desembocando en alguna destitución del cargo, ¿sí? Y eventualmente, si fue con algunas notas características de esa actuación, hasta puede comprometer el patrimonio personal, pero de los administradores. Está, es como que yo les diga, de los directores, o el presidente del directorio, o de los gerentes, o el gerente de la SRL. ¿Está? Bien. Y ya que estamos, leemos el 142, comienzo de la existencia. ¿Cuándo comienza la existencia de la persona jurídica? ¿Está? Es lo que le decía, el paralelo en cierta manera, a la concepción en las personas humanas. Bueno, en materia de persona jurídica en general, sin adentrarnos en cada especie, comienza desde su constitución. ¿Está? Entonces no se vayan olvidando estas palabritas mágicas. Acto constitutivo. ¿Está? De a poco también vamos a ir diferenciando que no es lo mismo acto constitutivo, ¿sí?, que estatuto, o acto constitutivo que contrato constitutivo. ¿Sí? Porque el acto constitutivo, como yo les diga,
Hoy, 15 de septiembre de 2020, se reúnen Roberto, María y Juana, ¿está? Y deciden constituir una SRL, ¿está? Dentro de ese acto constitutivo en general, en donde probablemente también se vuelque el objeto para esa sociedad que están por constituir, ¿sí? Y alguna otra cuestión fundamental como el plazo de duración. Luego viene a renglón seguido, después lo vamos a ver concretamente ya proyectado, un contrato constitutivo, en donde va a haber cláusulas, una cláusula primera, una cláusula segunda, ¿sí? Cláusula segunda, típicamente es la de plazo de duración, cláusula tercera, el objeto social, cláusula cuarta, cómo o cuál es el patrimonio social. Y después se va a empezar a regular la estructura societaria, cómo se conforman los órganos, cuánto duran en el cargo, supongamos en el cargo, en el órgano de administración, ¿sí? Entonces, vean, vamos cerrando un poco la idea, ¿sí? Salgo de la plaquita. Por último, hemos visto la cuestión del comienzo de la existencia. ¿Está? Entonces, comienzo de la existencia igual a constitución, acto constitutivo. Fin de la existencia, como yo les dije, el paralelo de la muerte en la persona humana. Digamos, ¿a qué le teme la persona jurídica? ¿Sí? Le teme a su disolución. Va a haber veces, van a haber oportunidades que la disolución es voluntaria, lo deciden los propios socios. Pero hay veces que va contra la voluntad de los propios socios. Está la propia ley, por ejemplo, de sociedades trae causales de disolución. Después vamos a ir estudiando, ¿sí? Algunas de ellas, al menos que tienen correlación con los temas que vamos viendo, ¿sí? Y traigo acá a colación algo lindo que también nos contó un profesor de societario, ¿sí? Él decía, el abogado, el escribano, el contador, ¿sí? Vean el paralelo, digamos, después ustedes lo toman más o lo dejan, digamos, como diciendo, qué tontería. Es como un obstetra jurídico. El abogado, el escribano, el contador. Es como un obstetra jurídico. Yo creo que tiene mucho de razón. ¿Por qué? Porque traemos a la luz, traemos al mundo jurídico, entre comillas, una nueva persona. En este caso, una persona jurídica. Damos a luz una nueva persona. ¿Sí? Con nuestro, digamos, con nuestra inteligencia, intentamos redactar el contrato constitutivo que mejor se adapte a las necesidades de nuestros clientes. ¿Está? Entonces, supongamos, después vamos a estudiar que hay un íter constitutivo. ¿Qué significa un íter? Un camino constitutivo, una serie de pasos que hay que respetar, ¿sí? Hasta que, supongamos el caso de que es una SRL, queda definitivamente registrada en lo que se conoce como registro público. Lo que antes van a ver en los libros o en la propia ley de sociedades, siempre se decía RPC, Registro Público de Comercio, hoy se le eliminó el aditamento comercio y queda como registro público. Entonces yo les cuento, las SRL, por ejemplo, ¿sí? Luego de hacerse ese acto constitutivo, que después vamos a ver cómo hay que certificar firma, toda esa cuestión desde lo formal. Hay que inscribirlo en el registro público, a secas, no de comercio, registro público. Como les contaba, antes, hasta julio del 2020, el registro público funcionaba en órbita del Juzgado Civil y Comercial 1. Les hablo dentro de la primera circunscripción judicial de Misiones. Está lo que es, en definitiva, acá con asiento en Posadas. ¿Qué pasó? Desde julio de 2020 se unificó lo que era registro público con dirección de personas jurídicas, DPJ. ¿Por qué? Porque vean, y de a poquito vayan anotando, la SRL tenía que ser registrada en el registro público, debe ser registrada, está luego del acto constitutivo, ¿sí? En cambio la SA, vean, para poder antes registrarla
en el registro público tenía que tener un acto de conformidad administrativa de la DPJ, de la Dirección de Personas Jurídicas. Está, entonces, tenía esa conformidad administrativa y salía, supongamos, una resolución A-1615. Esa era la autorización para el proceso constitutivo de una SA. Luego de de haber llevado el instrumento a la DPJ, a la Dirección de Personas Jurídicas en Misiones, había que llevarlo recién al Registro Público de Comercio. ¿Qué pasó, por razones de economía procesal, en definitiva? Menos tiempo, menos dispendio, eso se unificó. Ahora hay que llevarlo a un solo lugar. Es como que DPJ, Dirección de Personas Jurídicas, aunó todo ello. Hoy uno va a persona jurídica directamente, ¿sí? Y allí entonces, dependiendo del tipo societario, o sigue esa doble tramitación, supongamos una SA, conformidad administrativa de la DPJ, luego registro público, o si es una SRL, solo registración, ¿sí? SRL o los otros tipos societarios, solo registración en el registro público. ¿Está? Entonces, después vamos a ir viendo, yo les voy a bajar la normativa, la legislación oportunamente, que ha unificado, ¿sí? Y en cierta manera, sobre el final del año vamos a intentar ir haciendo, no es que tenemos mucho tiempo para la práctica, ¿sí? Ahí quizás ya dentro del entorno volvemos a la clase sincrónica por medio de la plataforma Zoom, ¿sí? Vamos a ir viendo pasito a pasito cómo es que se constituye una... Vamos a ir al típico caso de SRL, ¿sí? Porque hay que redactar el contrato, hay que hacerle a la gente ir a firmar en escribanía, ¿está? Yo le voy contando muy rápidamente. Después, parte del capital social hay que hacer un depósito oficial en el Banco Nación, hay que hacer un día, hay que retirar otro. Luego con eso hay que ir a publicar edictos en el boletín oficial, ¿sí? Luego de eso, ir a lo que era el registro público, ahora aunado por Dirección de Personas Jurídicas, como yendo a acreditar de que se publicó edicto, hasta que en definitiva viene la plancha de inscripción, ¿sí? En la última hoja, generalmente en la foja, ¿sí?, del reverso de la certificación de firma de un contrato constitutivo, viene la plancha de inscripción, que te va a dar un número de inscripción en un libro tal, de tal año, de SRL, y en una fecha determinada. ¿Está? Entonces ahí acaeció la registración. Pero voy cerrando un poco la clase de hoy con lo siguiente, ¿sí? Porque de a poquito nos vamos metiendo, ¿sí? Ya nos estamos metiendo en el tema de constitución, ¿sí? La sociedad como tal, en definitiva, nace, y es un poco lo que dispone el Código Civil, desde la Constitución, ¿sí? Nace desde la Constitución, desde el acto constitutivo, ¿sí? Después vamos a ver que hay plazos, en el caso de las sociedades, para ir a registrarlas, ¿sí? Es como que yo le diga, constituimos hoy 15 de septiembre y la semana que viene, el 22-23 de septiembre, empezamos todo el ITER, el trámite inscriptorio. Bueno, la sociedad técnicamente nace el día del acto constitutivo, ¿sí? Luego acaecerá una registración, ¿sí?, que terminará confirmando, ¿sí?, y allí retrotrayendo todo con efecto retroactivo al día de la Constitución. ¿Está? Pero la persona jurídica nace, en definitiva, el día de su constitución, ¿sí? Bien, vamos cerrando la clase del día de la fecha. Espero haya resultado práctico, ¿sí?, entendible. Fue un poco caótico, idas y vueltas, ¿sí? Nos empezamos a meter ya en la lectura de algunos dispositivos legales. Está la clase que viene, que seguramente también será en modalidad así grabada, asincrónica, para que ustedes puedan verla y reverla una y otra vez.
probablemente ya empecemos a analizar algunos de los tipos societarios. ¿Está? ¿Sí? Es como que la clase que viene, seguramente, la primera cuestión que vamos a ver es la cuestión de responsabilidad. ¿Sí? Y vamos a empezar a ir poniendo sobre la mesa qué sociedades o qué tipos sociales, societarios, acarrean responsabilidad limitada y cuáles no. ¿Sí? Pero no hay que quedarse, eso es otra cosita que me gusta que vayamos transmitiendo y que les vaya quedando a ustedes. No hay que quedarse solo con esto de responsabilidad limitado o ilimitada. ¿Está? Es importante eso definir, pero también después hay que ver a la responsabilidad desde otros puntos de vista. ¿Sí? En el siguiente sentido. Más allá de que es limitado o ilimitada, ¿es una responsabilidad solidaria o mancomunada? ¿Está? Es otro, digamos, otra sazón, otro filtro que hay que hacerle a la responsabilidad de los socios. Y otro filtro que hay que hacerle es responsabilidad principal, ¿sí? O subsidiaria. Está como que la responsabilidad de los socios, cierro con esto un poco la clase de hoy, por deudas sociales, ¿sí? Es decir, frente a acreedores externos, vamos a tener que pasarlo por el filtro de la responsabilidad limitada o ilimitada, ¿sí? En un momento. Después por otro filtro, ¿sí? Mancomunada o solidaria. Y un tercer filtro, que quizá es el filtro que uno hará en primer lugar, lógico, pero acá yo los trato por orden de conocimiento en tercer lugar, será la de responsabilidad del socio principal o subsidiaria. ¿Está? Bien, son todas esas cuestiones que de a poquito vamos a ir descubriendo y desarrollando entre todos. ¿Estamos? Así que bueno, aprovecho el tiempito que me queda para dejarles un afectuoso saludo. Voy a mandar el video, ¿sí? Les va a llegar, digamos, tipo link para ir a la nube de Google, ¿sí? Y ustedes luego lo podrán bajar o mirar directamente desde el propio link. Para mirarlo del propio link van a tener que esperar seguramente que esté absolutamente procesado. Si no está absolutamente procesado aún en la nube, al menos ya lo pueden bajar directamente a sus rígidos. ¿Está? Voy a mandar el tema del video y la normativa complementaria. ¿Sí? La normativa, ley de sociedades, ley de cooperativa, de mutuales y ley de capital emprendedor, es decir, de la ley de SAS. Así ya empezamos a aglutinar el material de trabajo, ¿sí? Y ustedes ya tienen de manera directa la fuente normativa para ir consultándola. ¿Estamos? Así que bueno, buena semana y nos vemos en una siguiente clase. ¿Estamos? Gracias. Chau, chau.